personas que llegaron aquí de una manera casual, sí, a Sagunto. No somos nacidos en Sagunto. Es una casualidad Vivimos absoluta. aquí desde hace 30 años, sí, quizá más o menos. O sea que somos de Sagunto porque sí, por pesados. Y nada, nos dedicamos, en principio Elena durante parte de su vida, además de la pintura y tal, se dedicaba a la enseñanza, que es una de las mejores cosas a las que se puede dedicar a alguien, en mi opinión, porque la educación es básica, creo yo, en este mundo, y cada vez se ve más. Y yo me he dedicado más a, digamos, a tratar de vivir del cuento, o sea, de los dibujos, quiero decir, vamos, de dibujar. Y eso, y llevamos toda la vida juntos haciendo estas cosas. Elena siempre está muy implicada en lo que yo hago y bueno, yo siempre que he podido he opinado de lo que hace Elena. Eso somos. Pues yo trabajaba en Nules, iba y volvía todos los días a Nules. Teníamos un bebé pequeño, Arturo acababa de nacer. Y necesitábamos un estudio para poder, un sitio donde vivir, donde poder trabajar los dos. Y una de las veces paré el coche en la carretera, delante de la estación, viniendo de Sagunto, paré el coche y vi que había un agente inmobiliario, antes no había inmobiliaria. Y le dije, quiero una casa con jardín o un ático con terraza. Y me dijo, tengo un dúplex. Aquello me sonó estupendo, porque encontramos un piso aquí que por el precio de lo que nos costaba un piso pequeño en Valencia, aquí teníamos muchísimo más espacio. Entonces fue una cuestión de casualidad, o sea, si ese señor no tiene un dúplex en aquel momento, que me gustó porque era muy grande y nos permitía tener a él el estudio, tener yo el estudio, que en Valencia no era imposible pagar un piso así. Hombre, sí, yo recuerdo que era en un momento en el que se estaba desmantelando el puerto, era la muerte de un pueblo, había manifestaciones todos los días y cortaban la carretera. Eso ahora no pasa, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, marcaba bastante una ciudad, pues muy... A mí me pareció una ciudad muy concienciada, muy... como muy luchadora, combativa, ¿no? Muy combativa y muy luchadora. Después, con el tiempo, he ido viendo una cosa que nunca me ha gustado, es esta separación de núcleos que hay aquí y que yo creo que poco a poco se va perdiendo esa tontería, ¿no? Del port, de los de Sagunto y tal y cual, que creo que nos conviene a todos ser muchos y estar más a gusto. Yo espero que vosotros la hagáis caer por su propio peso, vamos. Digamos que creo que la separación, digamos, es ridícula, en el sentido de que puede ser que tuviera sentido cuando la gente no tenía coches o algo de esto, pero vamos, actualmente para tomarte la cerveza te vas allá o los de allá vienen aquí. Es que es una ciudad grande con varios barrios y ya está, no tiene, esa es la explicación. No todos los barrios son amigos ni enemigos. En Valencia, si tú eres del barrio Barona, pues no eres del barrio de Salamanca, coño, eso es evidente, pero que quiero decir que yo creo que hay que tomarlo así, y la gran fuerza yo creo que hay una gran fuerza en esta ciudad que si se une puede estar muy bien. Activo soy yo, soy un autónomo que ha tratado toda la vida pues de vivir de su trabajo. Y más si estamos hablando de arte, eso quiere decir que no tienes seguridad en absoluto, que cada vez que acabas un trabajo tienes que volver a salir a la plaza a ver quién te llama o quién te contrata, que tienes el teléfono diciendo, coño, nadie llama, este teléfono es de madera, ¿qué pasa? Tal y cual. Y entonces en ese sentido eso te obliga a que cuando no estás activo, te actives haciendo un proyecto, o buscando liar a alguien, amigos, tal, para organizar proyectos. En ese sentido sí que soy activo, pero creo que eso lo lleva el hecho de tener una actividad autónoma. Eso fue cuando nos vinimos a vivir aquí, veíamos que todo el mundo sacaba su caiseta de taronches o de lo que fuera, que la gente tiene huertos y tal, y nosotros un poco así de broma, pues dijimos, nosotros no tenemos huerto, pero bueno, pues hacemos dibujos y tal. Y lo que hicimos un poco fue, pues, a partir de la posibilidad que nosotros tenemos de hacer eso, de hacer imágenes,
pues abrir un sitio donde se pudiera ver cómo se fabrican las imágenes o incluso y hacer imágenes para la ciudad. En principio era sencillamente como una especie de eso, pues de caixeta en la puerta, ¿no? Y así lo hemos mantenido durante bastante tiempo. De hecho, ha cumplido una función social, digamos. Es una idea romántica, yo creo que sí. fue. De un taller, la idea nuestra era, decíamos, cuando nos jubilemos, fíjate, tener un taller en el que tú estás trabajando como los talleres de antes, con la puerta abierta, entonces viene alguien, entras, te tomas un café, mira las estampas, se lleva alguna o no, me refiero, era un poco un taller abierto, ¿no? Soy de la Asociación de Veïns de Ciutat Vella, por lo de la tira de dones. Yo tengo una tendencia, me gusta, ¿no?, el participar, pero no me da tiempo, se me escapan un montón de cosas. El otro día hubo lo de Ovidi, por ejemplo, el cine no soy capaz de encontrar un momento para ir, me refiero que hay muchas cosas. Lo que pasa es que en general tendemos a creer que no hay cosas porque no las conocemos o no las buscamos. Hay mucha más oferta de la que... La gente cuando se queja es que no hay nada, no, tú no buscas, no sabes, lo que hay un montón. Pues hay que falta un canal de promoción. Quizá, fíjate... O quizá falta que la gente se acostumbre a buscar también. Tampoco es... Y ya no a priori decir aquí no hay nada, que eso ya te cierra la puerta de la búsqueda, pero sí que quizá en Sagunto, yo viendo lo que preguntaba antes del cambio, yo sí que creo que a veces nos beneficia y nos perjudica que no haya un cambio muy rápido. Yo creo que al final es beneficioso. Cuando lo hablamos aquí de Ciutat Vella y de la zona del castillo, está como muy descuidada y muy olvidada, pero eso lo ha preservado en cierta manera. O sea, a lo mejor una acción muy intensa sobre el castillo, sobre el teatro, muy agresiva, hubiera sido peor, ¿no? ¿Por qué hay esa especie de desprecio hacia un turismo de gente normal? El turismo hay que conservar. Yo si vengo a Barcelona es para ver Barcelona, no para ver turistas. Ver McDonald's, por ejemplo. A mí me encantaría comer comida de la zona, ver recuerdos de la zona, poder entrar, yo creo que hay que poner coto. Entonces, aquí no ha habido ese desarrollo turístico que se nota. A veces yo paseo y veo grupos de turistas, digo, es un privilegio. Esta gente está descubriendo, los ves por las calles, van solos, por las calles suben al... Es un privilegio sentirte descubridor todavía de algo, ¿no? Entonces habría que ver un turismo tranquilo. Tiendes a querer para los demás lo que quieres para ti, ¿no? A mí me gusta mucho callejear tranquilamente, me gustaría que estuviera mejor el castillo, que te explicaran un poco lo que estás pisando, porque entras allí y no sabes si aquello de qué época es, no puedes ir al váter, por ejemplo, no hay váteres arriba. Los grupos de gente que sube, ¿cómo se puede? O sea que sí que hay cosas que se pueden arreglar, pero sin el modelo de turismo de hacerse millonario en un año, eso no puede ser. No, me refiero que al final yo creo que el turismo es bueno, pero es como todo en esta vida, digamos, depende de los adjetivos. No del chocolate. Claro, depende de los adjetivos que le pongas detrás. Entonces, la gran ventaja que tiene, aquí tenemos playa, para la gente que quiera turismo de ponerse moreno y tal, pero también tiene la gran ventaja de que aquí admitiría muy bien un turismo muy cultural, muy de congreso, también podía, porque quiero decir, en concreto este barrio, pues es un barrio poco común, es un barrio, bueno, tampoco común, un barrio del siglo XV. Entonces, y que ha mantenido la estructura de las calles y tal del siglo XV, aunque después hayan chapado de las fachadas con taulellets y no sé qué, pero vamos, que como estructura y como tal es interesante. Y bueno, y más los restos históricos y arqueológicos que se pueden ver y todo esto da una sensación de que, pues eso, hace esta semana, que se está haciendo ya lo que yo estoy diciendo, ¿no? Esta semana pues había el congreso de cultura clásica, entonces profesores de toda España y de fuera han venido pues para hablar sobre, claro, mejor esas cosas, es mejor aquí en este ambiente que no en el congreso, digamos en un hotel de Valencia, ¿no? En un sitio así que no diga mucho, ¿no? Bueno, para mí es una ubicación perfecta. Y necesitamos, por supuesto que hacen falta bares, claro, a mí me encanta cuando yo soy turista, salgo fuera. A mí me gusta sentarme en la terracita, me gusta comer bien, me gusta tener unos servicios, es decir, que hacen falta. Pero todo con una planificación
y estudiando las necesidades, estudiando la estética, estudiando... No puede ser así cada uno, eso no puede ser, es que no puede ser porque es insostenible. Que tenga identidad, ¿no? Sí, exactamente, además es que es beneficioso, yo creo que para... Alguien tiene que acaba dirigir revirtiendo, ese movimiento, ¿no? volviendo a... es verdad, volviendo... A mí siempre me ha maravillado eso, porque acaban, el hacer una zona a lo mejor más peatonal, que en principio siempre genera conflicto, al final acaban reconociendo al cabo del tiempo lo del no fumar en los bares, por ejemplo, que tuvo esa oposición un poco absurda y un poco tonta, ¿no? Ahora los bares, pues hasta tienen más, porque tienen terrazas fuera, es verdad, la gente va mucho más, antes era imposible entrar con un niño a comer a un restaurante, entonces hay que ser un poco, pensar un poco a medio largo plazo, no solo en el negocio de mañana, eso no puede ser. Y por ejemplo, una muestra como muy extrema es Magalluf, esto que está pasando, o en Salou, ¿no? En donde es este turismo de los ingleses que vienen en aviones, que los vomitan aquí a 400, a emborracharse, a mear por las calles. A mí yo no es por nada, pero ni yo para mis hijos querría ese tipo de turismo, ya hablo de... ni yo como vecino, es que te tienes que ir. O sea, si te desembarcan 5.000 cada fin de semana a beber solamente, a vomitar y a... Eso, ¿y a quién? Vamos a ver, beneficio de eso. ¿A quién? Pues me imagino que a los de los bares de Magalluf, pero a los vecinos no, a las personas humanas en general tampoco, porque es degradante. Entonces yo creo que se puede convivir perfectamente, pero sin el pelotazo. Lo de las slow cities, o sea, Sí, ciudades calmadas. O sea, ¿usted qué busca? Si busca Magalluf, váyase usted allí, pero digamos, ¿qué queremos hacer de esto? Bueno, pues yo preferiría votar por hacer una slow city. O sea, un sitio tranquilito. ¿Qué vienes aquí? A esto vienes a descansar unos días, vienes a conocer una cosa que no has visto, a una cosa muy diferente de Asturias, que tú eres de Asturias. Eso es lo que tiene su gracia, que es lo que yo busco cuando voy a Vilés o cuando voy a tal. Digo, coño, qué curioso, mira qué bien pensado, mira cómo se lo montan. Lo que sí que hay una gran diferencia es sobre todo los 10 últimos o algo así, yo creo. O sea, lo que es la crisis, la última. Porque crisis han habido, yo como autónomo os lo digo, en el 73, en el 95, han ido habiendo, ¿no? De vez en cuando, se caía todo, ¿no? Sí. Entonces, creo que la diferencia con las otras es que esta ha sido más gorda y sobre todo lo que más ha hecho ha sido que hemos perdido una generación, o sea, que la generación que tocaba que sustituyera a los que estaban en el sitio, no lo ha sustituido de una manera natural, sino que han tenido que inventar, vosotros, vamos, os estáis teniendo que inventar la vida.